Buenas noches. En esta oportunidad vamos a presentar el proyecto número 2, que es modelado del comportamiento de un sistema. Los integrantes del grupo son Laura Valentina Sánchez, Esteban Alonso Prieto, Diego Andrés Benavides y Jenny Lorena Castillo. Bueno, vamos a explicar un poco acerca de qué significa el modelo SIR. Este modelo funciona para predecir cómo se va a propagar una enfermedad y fue muy utilizado para predecir en su tiempo cómo se iba a propagar el COVID. Entonces, pues básicamente sus siglas son S, que sería población susceptible, I, que significa población infectada, y R, que significa población recuperada. Este modelo se soluciona a través de tres ecuaciones diferenciales. La primera es la ecuación de susceptibles, que nos indica el cambio en los susceptibles en función del tiempo. Tenemos que beta es la tasa de infección, entonces es la probabilidad de que una persona susceptible se infecte al entrar en contacto con un infectado. S, que es el número de personas susceptibles, e I, que sería el número de personas infectadas. Entonces, pues esta ecuación, básicamente que sería el número de susceptibles, disminuye a medida que las personas se infectan. La siguiente ecuación es la ecuación de infectados, que básicamente es el cambio en los infectados en función del tiempo. Y tenemos que, acá tenemos beta, acá tenemos también el número de personas susceptibles y el número de personas infectadas, menos gamma, y que sería pues la tasa a la que los infectados se recuperan y pasan a la categoría de recuperados. Entonces, básicamente que los infectados aumentan a medida que los susceptibles se contagian, pero también disminuyen a medida que las personas se recuperan. Y la última ecuación es la ecuación de los recuperados, que básicamente es el cambio de los recuperados en función del tiempo. Y tenemos la tasa a la que los infectados se recuperan y pasan a la categoría de recuperados, que sería gamma I, gamma por I. Entonces, digamos que acá podemos ver que tenemos tres variables independientes que serían los susceptibles, los infectados y los recuperados. Y la variable independiente sería el tiempo. Entonces, las dependientes son S y R y las independientes T. Em, Ahora, pues, este método se soluciona a través del método de Euler. Entonces, este método básicamente consiste en tomar pequeños espacios de tiempo y aproximar el valor de las variables dependientes, en este caso R y S, en cada paso. Entonces, vamos a ver cómo solucionamos este método a través de MATLAB en el código. En esta solución del método SIR en MATLAB podemos ver que la tasa, tenemos una simulación de 30 días con un porcentaje de 40 personas susceptibles, 8 infectados en 24 horas y con una interacción de 6 minutos. La recuperación de los infectados está aproximadamente en 24 horas. Aquí ya vemos los comandos que se utilizan, que en este caso fueron 50 personas susceptibles con una persona infectada y 0 personas recuperadas. Ya en la parte de la gráfica podemos ver el modelo SIR, cómo se va simulando, y en este nos dice que la línea sur, que es la F, que son las personas susceptibles, que se empieza con un total de 50 personas, y a lo largo del tiempo, a medida del tiempo, va llegando esta línea cero. La línea roja, que son las personas infectadas, podemos ver que empezamos con 0 personas infectadas, a lo largo del tiempo tenemos un pico de 30 personas y empieza a disminuir. Las personas de la gráfica amarilla podemos ver que son las personas recuperadas. Empezamos con 0 personas y a lo largo del tiempo, durante los 30 días, podemos ver que aún empieza a aumentar hasta llegar a las 50 personas. Lo que nos pide el ejercicio es que hagamos
un cambio de parámetros y volvamos a graficar. En este caso utilizamos una población de 30 personas susceptibles. En una simulación de tiempo de 15 días empezamos igualmente con una persona infectada y 0 personas recuperadas. Vemos que son 4 personas de 19 infectados que se empiezan a recuperar en un tiempo de 20 horas. Listo, acá tenemos la gráfica del cambio de parámetros que hicimos. Entonces acá también podemos ver que pues esta línea azul serían los susceptibles que empiezan desde 30, que pues fue la población inicialmente susceptible, y pues va a empezar a disminuir porque estos mismos se van a empezar a contagiar y van a empezar a ser infectados. Entonces los infectados empezaron desde uno, empezaron a aumentar, hubo un pico de infectados, pero luego, después de un tiempo, de algunas horas, empezaron a disminuir. Y la línea aérea nos muestra los recuperados, que va a ser siempre progresiva porque básicamente los susceptibles y los infectados pues finalmente van a ser recuperados. Ahora les vamos a hablar de la situación problema. El objetivo será modelar el comportamiento de la corriente y el voltaje en un circuito que tiene una resistencia R y una inductancia L y una capacitancia C, conectadas en serie con una fuente de voltaje alterna VT. Primero vamos a hacer el sistema de ecuaciones. De aquí sacamos la ley de Kirchhoff de tensiones, la cual establece que la suma de las caídas del voltaje en los componentes de un circuito cerrado es igual al voltaje total suministrado por la fuente externa. Es decir, que en un sistema cerrado, la suma de todas las tensiones va a ser igual a cero. ¿Me ayudas con la diapositiva? Cada uno de los componentes tiene una relación diferente con la corriente, por lo que cada uno va a tener una ecuación diferente. El voltaje a través de la resistencia es proporcional a la corriente. La inductancia está relacionada con la tasa de cambio de la corriente. Y la capacitancia está relacionada con la carga acumulada del capacitor. Esto lo vamos a redefinir para que, si me ayudas con la siguiente diapositiva, la definimos con una nueva variable para poder eliminar integrales y reescribir la ecuación diferencial. Así lo volvemos un sistema de ecuaciones de primer orden para poder resolver el sistema numéricamente y analizar el comportamiento de las variables. Listo. Por el lado del código, los parámetros del circuito van a ser resistencia 10, inductancia 1, capacitancia 0.01, amplitud del voltaje 5 y frecuencia angular 50. Un dato es que el tiempo de simulación van a ser de 10 segundos y se cambiarán los valores para las gráficas. Un ejemplo de esto es que la primera se cambia la resistencia, la segunda, la parte de arriba, la inducción, la parte de abajo, la izquierda, la capacitancia y la última, la amplitud del voltaje. De acuerdo con los resultados, mientras se cambian las variables, cualquiera puede influir significativamente en los valores de la corriente y el voltaje. Y por último, nuestra conclusión, el circuito RLC en serie de un sistema que depende fuertemente de los parámetros del circuito y una de las fuentes de voltaje. Cambiar los valores de RLC o la frecuencia de la fuente puede llevar a comportamientos muy diferentes, como se los comentaba antes, desde oscilaciones amortiguadas hasta resonancias. Este tipo de análisis es crucial en el diseño de filtros eléctricos y o aplicaciones de telecomunicaciones. Bueno, pues esto fue todo. Muchas gracias, profesor.